Alguno de grupo en el chat, si me pueden, si funciona el chat. Bueno, perfecto, vamos a arrancar. Bueno, hoy tenemos una cuestión, un tema nuevo que tiene que ver con lo que es el convenio multilateral. El convenio multilateral, digamos, ¿qué es lo que tantos problemas le trae a tanta gente, no? En realidad no es tanto el impuesto a los ingresos brutos, sino a veces lo que tiene que ver con el convenio, lo que suele traer muchos inconvenientes a la liquidación del impuesto. Un momentito, por favor, un segundito. Bien, vamos a arrancar. El convenio lo que vamos a tratar de ver hoy básicamente es esto. El convenio multilateral, que en realidad, digamos, vamos a ver el régimen general y los regímenes especiales, que es lo que, en realidad, cuando hablamos de convenio, no es un impuesto nuevo, sino que es exactamente el mismo impuesto sobre los ingresos brutos que estuvimos hablando en las clases anteriores, y que el profesor Cassin estuvo viendo en la parte práctica, que, digamos, eventualmente estaríamos viendo cómo eventualmente distribuir ese impuesto sobre los ingresos brutos, entre las distintas jurisdicciones hechas por un mismo contribuyente. Ese es el objetivo fundamental. Cuando miramos los antecedentes del convenio multilateral, en realidad los antecedentes son bastante remotos y tienen que ver cuando todavía regía ¿qué pasa acá? Bien, no sé qué pasó, pero se me salió de pantalla. Perdón, mis disculpas. Decía, el impuesto nace como impuesto sobre las actividades lucrativas, y posteriormente deviene, cuando allá por el año 1976 nace el impuesto a valor agregado. Ustedes recuerdan cuando hemos visto el impuesto a valor agregado, que en los considerandos de la ley del impuesto a valor agregado decía que las provincias derogaban el impuesto a las actividades lucrativas. Entonces, por eso, en realidad, el primer convenio multilateral, fue un convenio bilateral, porque ustedes recuerdan que el impuesto a las actividades lucrativas se sanciona en el año 1948 en la provincia de Buenos Aires y después lo copia la entonces capital federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo copia en el año 1949. Imagínense, desde 48, de 49 en realidad hasta 53, había muchos problemas porque
Las industrias, el grueso de las industrias estaban radicadas en la provincia de Buenos Aires y llevaban los productos a venderlos a la capital federal. Y entonces tenían que terminar pagando 2 veces el mismo impuesto, una vez en la capital federal y otra vez en la provincia de Buenos Aires. Y ustedes saben que todo impuesto que se aplica 2 veces sobre la misma base imponible puede ser tachado de inconstitucional. Es por eso que la capital federal y la provincia de Buenos Aires se pusieron de acuerdo en el año 1953, hicieron un convenio bilateral, en mayo del 53, entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, digamos, eh, eh, después de que sale el impuesto sobre los, digamos, sobre ingresos brutos en capital y en provincia, las otras provincias también empezaron a aplicar este impuesto, teniendo en cuenta que era de muy alta, como es, eh, recaudación, muy buena recaudación para los fiscos provinciales. De hecho, hay la mayor recaudación que se da para los fiscos provinciales, además de lo que es la coparticipación federal, lo sigue sin lugar a duda el impuesto sobre los ingresos brutos por lejos. Esas son las dos grandes vías de dinero que ingresan a las provincias. Entonces, claramente que, digamos, vieron como una gran cuestión la aparición de este impuesto para las recaudaciones provinciales. Decíamos en mayo hicieron el convenio bilateral capital y provincia, y después en agosto lo convirtieron en convenio multilateral, y no se olviden que en los años 50 había muchas provincias que, como Misiones, eran todavía territorio nacional. Entonces dejaron abierta la puerta para que todas las provincias puedan adherirse al convenio. Y así fue que todas las jurisdicciones se adhirieron a este convenio que rigió desde 1954, rigió hasta el 77. Que digamos, ¿se acuerdan que por eso decíamos en 1976 se deroga el impuesto a las actividades lucrativas, un año y tanto no hubo impuestos sobre los ingresos brutos, ni actividades lucrativas, y en el 77 se sanciona nuevamente el impuesto a las actividades lucrativas y se hace un nuevo convenio multilateral que se redacta. Lo mismo que teníamos en el impuesto a las actividades lucrativas, se redacta cambiando en todas las partes que correspondan por ingresos brutos. Asimismo, también se incorporan al texto definitivo de lo que tiene que ver con este convenio del 77, fundamentalmente una serie de actividades, y se incorporan al artículo 13, que hay una serie de actividades primarias que estaban en distintas peleas entre provincias, y lograron incorporarlo a este convenio del 77 firmado en Salta. Obviamente, en Misiones estuvo representado en la misma. Un viejo docente de la facultad, el profesor Denti, fue quien nos representó como secretario de Hacienda de la provincia en su momento, y a partir de allí empezó a aplicarse para todo el país. En el año 1988 se firma un nuevo convenio multilateral en la ciudad de Córdoba, pero la característica del convenio es que para que el mismo se aplique tiene que estar ratificado por todas las jurisdicciones, por todas las provincias. Y en este caso hubieron provincias que no les convenía el nuevo convenio firmado en Córdoba, por lo tanto provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no lo aceptaron. Entonces nunca se aplicó el nuevo convenio de Córdoba. Por eso el que nos sigue rigiendo hasta ahora es el firmado en Salta. Cuando hablamos de convenio, entendamos que es eso, es un convenio. Y cuando decimos convenio, es un acuerdo entre jurisdicciones, esencialmente ¿para qué? Para distribuir la base imponible del impuesto a los ingresos brutos. No es otro impuesto, sino simplemente tiene normas destinadas a distribuir base imponible. Esa es la misión fundamental del convenio multilateral. Vamos a ver básicamente, digamos, el régimen general y los regímenes especiales y algunas cuestiones específicas.
cuando en realidad nosotros hablamos de cómo liquidar cómo efectuar la liquidación del impuesto a los ingresos brutos del contribuyente, primero lo que debemos hacer es saber dónde está encuadrado, porque eso es fundamental. Si el contribuyente está encuadrado o en el régimen general o está encuadrado en los regímenes especiales. En realidad el análisis que hay que hacer primero es, a ver, primero tenemos que analizar si la actividad del contribuyente, y acá, digamos, hay algo muy importante. Lo fundamental es analizar al contribuyente por las actividades que desarrolla. Entonces, primero tenemos que ver, ¿realiza alguna actividad especial? Fantástico, se liquida por actividades especiales. Si la actividad desarrollada por el contribuyente no encuadra en ninguno de los regímenes especiales, entonces se liquida por el régimen general. Es como un efecto residual. La liquidación por el régimen general, digamos, se realiza en forma, residual, si se quiere decir de alguna manera, porque primero tenemos que estar mirando si eventualmente no hay regímenes especiales y después, en todo caso, en forma subsidiaria, por el régimen general. La mera inscripción del contribuyente le hacen hacer la obligación de liquidar por impuesto a los ingresos brutos. No. Y si no está inscripto eventualmente, ¿tiene la obligación de tributar por el convenio multilateral? Bueno, hay muchos fallos y en realidad, digamos, la comisión arbitral ha ido cambiando a través del tiempo su criterio. Por ejemplo, en los fallos que mencionamos ahí, Borreguito, Marcelo Bedoya, Punilla, son fallos que claramente la comisión arbitral ha dicho que el hecho de que esté inscripto o no inscripto en el convenio no obsta a cómo debe distribuirse la base imponible. ¿Por qué? Porque el convenio es eso, es una base. ¿Para qué? Para que la base imponible de ingresos brutos distribuyamos entre distintas jurisdicciones a efectos de evitar la doble o múltiple imposición sobre una misma base imponible. Entonces, más allá de la inscripción que pueda tener o no tener el contribuyente, lo que nosotros tenemos que tener en claro es esta cuestión de distribuir la base imponible, porque cualquier jurisdicción que tenga atribuciones jurídicas a los efectos de determinar el impuesto, porque está comprendido, puede decir a la otra jurisdicción: ustedes no se pueden quedar con una base imponible que no corresponda. Hay que distribuir la misma entre las jurisdicciones en que se realiza la actividad. Vuelvo a decir que una de estas cuestiones es discutible, y sobre todo en los últimos fallos de la comisión arbitral ha retrocedido un paso, y hoy para acceder eventualmente a discutir una cuestión en la comisión arbitral, nuevamente la comisión arbitral está solicitando que el contribuyente esté inscripto en el impuesto, que esté inscripto en el régimen, porque acá no es un impuesto, esté inscripto en el régimen de liquidación de la comisión arbitral o del convenio multilateral. Aclaremos que esta inscripción, si bien, por ejemplo, si ustedes están en Misiones, si bien se tramita vía la jurisdicción local, vía la Dirección de Rentas local, la inscripción se realiza en el organismo nacional, que es la comisión arbitral, y para eso hay una serie de normas que son las del CIFERE, que hoy todo esto se hace vía internet. Las inscripciones se tramitan vía internet, pero esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que quería mencionar acá es esta cuestión, que el objetivo fundamental que tiene el convenio tiene que ver esencialmente con la distribución de bases imponibles entre jurisdicciones. Entonces, la inscripción no es una cuestión, que pueda condicionar a cómo tenga que distribuir la base imponible a un contribuyente. Yo quiero hacer una mención que siempre solemos hacer, en el sentido que los contribuyentes normalmente,
no quieren inscribirse en el convenio multilateral. Y no es el problema en realidad de los contribuyentes, es problema de los contadores. ¿Por qué? Porque la verdad no es fácil liquidar el convenio multilateral. Porque la verdad, digamos que liquidar un contribuyente, el impuesto sobre ingresos brutos, para un contribuyente como contribuyente directo y no del convenio es más fácil. ¿Está? Y también a veces cuesta, vamos a ser realistas, cuesta trasladar que los contribuyentes paguen un servicio, digamos, que tenga que ver con una liquidación del convenio multilateral. Esto también tiene una cuestión que repercute claramente a ustedes como estudiantes, y siempre le decimos lo mismo, chicos, o sea, tengan en cuenta, las estadísticas nos dicen que hay mayor cantidad de reprobados en convenio, en el segundo parcial, que tiene que ver con convenio, con ingresos brutos. El práctico, digamos, el segundo parcial versa exclusivamente sobre liquidación del impuesto a los ingresos brutos bajo el régimen del convenio multilateral. Podemos hacer, a veces hemos incorporado dentro del parcial algún ejercicio menor de contribuyentes directos, pero la base del segundo parcial tiene que ver con el convenio multilateral. Aprovecho esto que me fui específicamente de lo que estaba hablando del convenio para comentarles que hoy tuvimos una reunión de consejo directivo de la facultad, de la cual integro, y en esta reunión de consejo directivo justamente estuvimos avanzando en charlar el tema de los exámenes. Y hoy estuve hablando con la secretaria académica esta mañana justamente con el tema de los exámenes, a ver cómo vamos a instrumentar los exámenes. Aparentemente la universidad estaría esperando algún convenio que tenga que hacer la universidad con el Poder Ejecutivo Provincial a los efectos de armar un protocolo en cuanto a la forma o al distanciamiento, porque en realidad Misiones a partir de este lunes no está en aislamiento, está en distanciamiento. Entonces ya el decreto nacional de aislamiento no nos rige, sino solamente distanciamiento. Entonces, es muy probable que en agosto tengamos los exámenes parciales y veremos de la forma que lo vamos a instrumentar. Pero bueno, quería comentarles esto, que las autoridades de la universidad están preocupadas por ver cómo se instrumentan los exámenes parciales para lo que, vuelvo a decir, creo que es importante avanzar con lo que nosotros tenemos, la programación que nosotros tenemos, pensamos hoy y mañana estaríamos dando clases teóricas, y a partir de la semana que viene, creo que por 2 semanas estaríamos dando todos los prácticos y en 2 semanas terminaríamos el dictado de este primer cuatrimestre de tributación 2. Bueno, esto es básicamente como información genérica, ¿no? Si hay alguno que por ahí, digamos, quiere hacer algún comentario, los profesores, los ayudantes también se lo van a, el resto de profesores lo van a comentar. O por ahí eventualmente vamos a hacer una clase de consulta y también esto lo vamos a charlar en la clase de consulta. Bien, una de las cuestiones que siempre se discute es cómo se aplica el convenio. El convenio es, digamos, aquí hay una discusión académica, digamos, porque el artículo primero que habla del ámbito de aplicación del convenio multilateral, en el ámbito de aplicación, el convenio dice que, digamos, cuando debe aplicarse en el presente convenio a que se ejerce por un mismo contribuyente en varias o todas etapas en 2 o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos por provenir de un proceso económicamente inseparable deba atribuirse en conjunto a ellas. Este primer aspecto del ámbito de aplicación es lo que a veces se ha llamado a discutir. Bueno, pero ¿cómo se aplica? Si un sujeto está comprendido en convenio, ¿se aplica a todo el sujeto? ¿O es la actividad la que yo debo distribuir en distintas jurisdicciones? Por ejemplo, si yo tuviera un autoservicio, venta de mercaderías en la provincia de Misiones,
y tengo una concesionaria de autos en la provincia de Corrientes, ¿cómo debo liquidar? ¿Debo liquidar emisiones por el autoservicio en Corrientes por la venta de autos? No, esto es justamente lo que, después de muchas discusiones de la comisión arbitral, se ha dado en decir justamente que el proceso económicamente inseparable a que hace mención el artículo 1 se refiere a la empresa. Es decir, si un contribuyente los recursos no puede decir, bueno, la administración es una administración para una actividad o una administración para... No, una vez que un sujeto tiene actividades en más de una jurisdicción, todos los ingresos se liquidan por esta jurisdicción. Y no es menor esta discusión, no es menor porque hay muchas discusiones y hasta en recientes fallos, por ejemplo, discusiones que han tenido determinados contribuyentes que han recurrido no a la comisión arbitral, que es la competente originaria, sino que han recurrido a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Hace unos años atrás se había pronunciado por el concepto de convenio actividad, desoyendo lo que dice eventualmente, digamos, la comisión arbitral y sus autoridades. Pero bueno, esto en fallos posteriores llevaron nuevamente a la comisión arbitral y la comisión arbitral volvió a ratificar la aplicación del convenio sujeto en toda su extensión. Escucharán que yo menciono mucho la comisión arbitral. La menciono ¿por qué? Porque justamente la cuestión tiene que ver esencialmente con qué. Con que quien interpreta el convenio multilateral, si bien son todas las provincias, las 24, y cuando hablamos de provincias, fíjense que el convenio en ninguna parte habla de provincias, en todo momento habla de jurisdicciones. ¿Por qué es esto? Porque cuando se hace el convenio ya en 1953, había territorios nacionales como Misiones, como Chaco, como Formosa. Había territorios nacionales que no eran provincias todavía, por un lado. Y por otro lado, la última fue Tierra del Fuego en hacerse provincia. Y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Por eso es que el convenio multilateral habla de jurisdicciones y el organismo que, como es eventualmente, el organismo que establece, digamos, las normas a aplicar en el convenio multilateral es la comisión arbitral. Por eso ustedes me van a escuchar muchísimo que yo hable justamente de la comisión arbitral. ¿Cuál es el objetivo del convenio multilateral? ¿Para qué está el convenio multilateral? Y esencialmente para evitar la doble o múltiple imposición, porque digamos, si la base imponible es una sola, como es, en realidad lo que está tratando de hacer, distribuyamos la base imponible y de esa manera el contribuyente paga una sola vez el impuesto y no más de una vez. Eso es lo que trata de evitar el convenio multilateral. Evitar la doble o múltiple imposición, evitar la superposición de jurisdicciones y en definitiva, distribuir la base imponible del impuesto sobre ingresos brutos. En realidad, el objetivo fundamental es distribuir la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Decíamos el ámbito de aplicación, que es lo que dice el artículo 1 del convenio multilateral, dice que es cuando las actividades son realizadas por un mismo contribuyente en dos o más jurisdicciones en un proceso económicamente inseparable, y eso se refiere al concepto empresa. Es decir, las empresas no se puede distribuir el capital de trabajo entre distintas actividades. El contribuyente es uno. Cuando toma un préstamo, financia todas las actividades del contribuyente y por más que diga, no, esto lo afecta a tal o cual actividad, normalmente el capital de trabajo de un contribuyente es uno. Por eso, digamos, esta cuestión de interpretación que es
el proceso económicamente inseparable es el concepto empresa. ¿Está? Cuando decimos ámbito de aplicación y cómo sucede, por ejemplo, si un contribuyente tiene actividades en una jurisdicción como producción en la jurisdicción A y comercialización en B, C o M o N jurisdicciones, o tiene producción en más de una jurisdicción, o produce o comercializa, no se dedica a producción, sino se dedica a la comercialización en varias jurisdicciones. Entonces, digamos, hace que el ámbito de aplicación sea de ambas. O, por ejemplo, la jurisdicción A, que sería la principal, solamente efectúa comercialización y en otras jurisdicciones puede estar realizando producción. Estos días veíamos el tema de Vicentín con su como es, gran empresa que tiene en el norte de Santa Fe, entre las ciudades de Avellaneda y Reconquista. Pero Vicentina a su vez tiene bodegas en Mendoza, tiene actividades en Buenos Aires, tiene actividades, vende prácticamente en todas las jurisdicciones, los productos que vende, produce en más de una provincia y comercializa prácticamente en todo el país, ¿no? También puede ser que tenga la dirección o administración en una jurisdicción, por ejemplo en Buenos Aires, y la comercialización la realice en otras jurisdicciones. O la dirección de administración en la sede central, en una jurisdicción, y la producción en otra. También puede ser que solamente realice compras en determinadas jurisdicciones, pero la administración o dirección de la empresa esté en una sede principal. O solamente realice ventas. Y hay algo muy importante con esto, que digamos, que es importante destacar, que es el tema gastos. Es un tema que sistemáticamente se discute, se sigue discutiendo y se va a seguir discutiendo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de habilitación de jurisdicción. Ustedes en realidad piensen que este impuesto a los ingresos brutos en realidad proviene de la, de su antecesor, que era el impuesto a las actividades lucrativas, que no era solamente por los ingresos brutos, sino que este impuesto a las actividades lucrativas medía prácticamente algo parecido a un impuesto a las ganancias, medía la actividad económica desarrollada. Entonces, entendamos que esta cuestión de decir, bueno, ¿qué tiene que ver los gastos en un impuesto a los ingresos brutos? Y tiene que ver por el antecedente inmediato en cuanto a la norma en la cual se apoyó el convenio multilateral, porque el convenio multilateral dice, va a tener actividad en una jurisdicción en la medida en que tenga gastos. Si yo no tengo gasto en una jurisdicción, no me habilita esa jurisdicción. Y esto es tan importante, el tema de la habilitación de la jurisdicción, que hace que, digamos, esté condicionada absolutamente la liquidación de una jurisdicción a que tenga o que no tenga gastos. Yo puedo estar vendiendo en 10 provincias distintas y resulta que no tengo gastos en las mismas. Bueno, ¿cómo se hace la comercialización? ¿Cómo se realiza la comercialización en esas jurisdicciones? Es muy importante. Y vuelvo a decir, hasta hoy se sigue discutiendo esta cuestión del gasto, que vamos a volver sistemáticamente en cada liquidación que hagamos o en cada cuestión que discutamos, porque es el ámbito específico de decir, bueno, ¿cuál es el gasto que realiza la jurisdicción? ¿Se habilita la jurisdicción? No, no se habilita. ¿Tiene gastos? No, no tiene gastos. Entonces, esa cuestión del gasto me condiciona a la aplicación o a la habilitación de una jurisdicción. Vuelvo a decir, esto es muy importante porque sistemáticamente se discute esto como cuestión fundamental. De hecho, es sistemáticamente una de las cuestiones que discute la provincia de Misiones cuando contribuyentes de fuera de la provincia venden bienes a la provincia de Misiones. Y ustedes recordarán cuando vimos
el Código Fiscal Provincial decía que una de las actividades gravadas era la introducción de bienes para su comercialización por cualquier medio de la provincia de Misiones. Pero vuelvo a insistir, esto está condicionado a que exista gasto en la provincia de Misiones. Vamos a volver a charlar por este tema porque este tema es un tema muy recurrente, muy discutido en muchos ámbitos y en la determinación de muchos contribuyentes. Decimos siempre cuando hablamos de regímenes, tenemos que saber qué régimen aplicar. Hoy mencionaba esto, es decir, cuando yo determiné tiene gastos en una jurisdicción, bien, ahora tengo que venir a liquidar el impuesto. ¿Y cómo lo liquido? Bueno, primero miramos qué actividad desarrolla. La actividad está encuadrada dentro de los artículos 6 a 13 del convenio multilateral, que son los regímenes especiales. Perfecto, si está encuadrada en uno de esos artículos, del 6 al 13, va a liquidar conforme las pautas que dicen esos artículos específicos, que son las actividades especiales. Si la actividad no está encuadrada en ninguno de esos regímenes, se va a liquidar por el régimen general. El régimen general, en realidad, lo que trata de hacer es, primero, determinar un coeficiente para distribuir las bases imponibles. Ahora, este coeficiente, en realidad, la primera discusión que nosotros tenemos que plantear es, ¿cómo se elabora ese coeficiente? Y la norma dice que yo lo que tengo que hacer es tomar el balance del año anterior y en función al balance del año anterior, en función a ese balance del año anterior, yo lo que tengo que hacer es armar los coeficientes en función a la información que me brinda los estados contables del ejercicio cerrado en el ejercicio inmediato anterior. ¿Por qué dice ejercicio cerrado inmediato anterior? Porque las empresas pueden cerrar balances en cualquier mes del año. De enero a diciembre pueden cerrar en cualquier mes del año. Y el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que se liquida por año calendario, de enero a diciembre. Entonces, no me sirve, formalmente así hablando, exactamente la misma información del balance para liquidar mensualmente el impuesto. Me va a servir como base la información contenida en los estados contables del ejercicio cerrado en el ejercicio inmediato anterior. Ahora, la primera pregunta. La información, ¿qué información tomamos? ¿El balance ajustado por inflación o el balance histórico? Y en realidad vamos a aclarar que el balance histórico en realidad es solo efecto de la determinación del impuesto a las ganancias, porque tiene su esquema diferente de liquidar. Pero los efectos jurídico-legales, el único balance que es exigido es el ajustado por inflación. Y ya lo ha dicho en varias oportunidades la comisión arbitral, y lo ha de vuelta ahora hace poco, se ha pronunciado de la misma manera, en el sentido que la información que debe ser tomada es la información que surge de los estados contables ajustados por inflación. Este es un dato no menor. Es un dato no menor porque tiene que ver con ¿qué? Con la información que debe estar contenida a los efectos de determinar los coeficientes. La idea es determinar un coeficiente, y un coeficiente que tiene dos partes, un coeficiente que tiene ingresos y un coeficiente que tiene gastos, y armar un coeficiente unificado a los efectos de que ese coeficiente unificado pueda ser aplicado a la base imponible de cada periodo fiscal mensual o de cada anticipo mensual. Esto así en teoría les va a costar un poco, pero lo van a tener un poco más claro en las clases prácticas cuando empiecen a ver que primero tienen que, digamos, no pueden liquidar el régimen general si previamente no cuentan con los coeficientes, no cuentan con los coeficientes que surgen de los estados contables. La primera cuestión es, tenemos dos
dos partes del coeficiente. Una parte es el coeficiente de ingresos y otra es la coeficiente de gastos para poder armar un coeficiente unificado. Entonces, la primera parte que se refiere al coeficiente de ingresos, ¿cómo armamos el coeficiente de ingresos? Tomando los ingresos contenidos en los estados contables del ejercicio anterior. ¿Qué ingresos? ¿Qué ingresos tomamos? ¿Todos los ingresos? No, no tomamos todos los ingresos. Ahí está la cuestión, la primera cuestión. Agarramos el balance, miramos los estados contables y vamos al estado de resultados, y los estados de resultados va a decir ingresos. Bueno, esos ingresos tenemos que primero ver, ¿corresponde a regímenes generales o a regímenes especiales? Y ahí la primera cuestión, no, regímenes especiales quedan excluidos. Solamente se toman los ingresos referidos a actividades generales, ¿está? No las especiales. Pero a dónde atribuimos los ingresos? ¿A qué jurisdicciones? Y acá empiezan las primeras cuestiones que empiezan a discutirse. Ya estamos en estas cuestiones de a qué jurisdicción atribuimos los ingresos. Porque imagínense, ustedes están facturando 20, 30 facturas por día, 200, 300 facturas por día, 3.000 facturas al año, y resulta que tienen que tomar esas 3.000 facturas del año y tratar de volcarlas en un pequeño coeficiente para que a partir de ahí me distribuya base imponible. Les cuento que no es una tarea sencilla. Esto, si no se hace con sistemas, es imposible hacerlo manualmente. Claramente, con la tecnología de la computación es la única que nos puede apoyar en cómo distribuir bases imponibles entre las distintas jurisdicciones. Ni hablar de las empresas que tienen varios miles de facturas en el mes. Estamos hablando, y esto suele suceder. Aclaremos que hay actividades que tienen mucha documentación mensual. Bien. No se olviden una recomendación. Por favor, cuando ingresan al sistema, ingresen con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque si no, los que nos auxilian, el que está dando la clase no lo hace, pero sí los otros profesores están atentos, primero, a las preguntas que ustedes puedan hacer, eventualmente para responderlas en el chat, pero también están atentos a que las personas que ingresen sean los alumnos que están registrados como tales. Por lo tanto, les pedimos que siempre que entren con nombre y apellido, y no con seudónimos, y no con meramente un nombre, sino con nombre y apellido del que está cursando. Eso es lo correcto, por favor, así que lo hagan de esa manera. Decimos, operaciones entre presentes, las operaciones, y acá hay tanta jurisdicción, porque digamos, lo que entendamos lo siguiente, nosotros tenemos que ir haciendo también en función a la jurisprudencia que va tomando la comisión arbitral, porque cuando hay un problema de un contribuyente, siempre decimos, el contribuyente prácticamente es tipo Tupac Amaru, digamos, que le agarran uno de cada miembro y lo estiran, digamos, con un caballo a ver hasta qué punto aguanta o revienta. Prácticamente convenio es así. Cada jurisdicción lo que trata de hacer, ¿qué cosa? La jurisdicción lo que trata de lograr es que la comisión arbitral falle en favor de esa jurisdicción. ¿Para qué? Para que le dé una mayor porción de base imponible, porque dándole mayor porción de base imponible le da mayor ingreso, mayor impuesto, mayor recaudación a esa provincia. Y entonces esa comisión arbitral es muy importante al momento de decidir o al momento de establecer criterios de cómo deben aplicarse los impuestos. Si ustedes miran, en realidad el convenio, el régimen general tiene solamente 5 artículos. El convenio, en su parte resolutiva, en total, son 14 artículos. Es muy corta. Ahora, ya les recomiendo, esto se lo pueden bajar de internet, de la página de la Comisión Arbitral, tanto el convenio multilateral como
como la resolución general aplicativa. La resolución general interpretativa que tiene todos los casos es la resolución 1/2019. Todos los años sacan una resolución en la cual tienen todas las resoluciones juntas para que sea más fácil desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de interpretación del contribuyente y que no sea tan tortuoso. En ese sentido, trabaja bien la comisión arbitral. Decimos, pero esa resolución, el convenio tiene 14 artículos en la parte importante y 180 artículos en la resolución 1. Así que no vayan a creer que se agotan el convenio. No, no, el convenio es solamente para empezar a hablar. Los 180 artículos son los que me van a ayudar a la determinación real. Esto es así. No se puede estudiar el régimen, digamos, convenio sin esta resolución 1/2019. Por favor, les pido que se la bajen. No sé si la puedo imprimir, fantástico. Yo siempre soy del papel y de pintar el papel me ayuda mucho. Y no solo eso. Nosotros en el parcial le vamos a permitir tener el convenio multilateral y le vamos a permitir tener impresa esta resolución 1/2019. Si tienen impreso, obviamente los celulares prohibidos, pero digamos, pero sí pueden tener impresa eventualmente la resolución 1. Por lo tanto, es importante que ustedes se consigan e impriman, porque hay muchos criterios interpretativos que están en estas resoluciones, que no lo van a entender si no lo tienen dentro del convenio. Bueno. Seguimos. Decimos, las operaciones en T presente se atribuyen a la jurisdicción del vendedor, que es lo que dice el ámbito de aplicación en cuanto al artículo 1. ¿Está? Pero este mismo artículo 1, al final del artículo 1, dice que si se han realizado gastos en otra jurisdicción y cualquiera sea el medio aplicado para realizar operaciones entre ausentes, va digamos, atribuirse ese ingreso a la jurisdicción del comprador, no del vendedor. Esa venta, estos son los efectos de determinar el coeficiente. El ingreso se va a atribuir a la jurisdicción del comprador en la medida en que se ha realizado por a través de, dice el convenio, correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etc. Telégrafo no existe más, teletipo no existe más y la correspondencia hoy es electrónica. En realidad, hace un tiempo ya la comisión arbitral se ha expedido en el sentido que está incluido dentro de este párrafo el email, el correo electrónico, y por lo tanto se considera que realiza gasto. ¿Por qué? Porque, digamos, no es gratuito el correo electrónico, algo siempre se paga, la conectividad siempre algo se paga, por lo tanto, el tener un correo electrónico, y por ejemplo, la resolución 42 de la resolución de casos prácticos, la resolución 42 del 2019 que resolvió el caso Maicar contra provincia de Tierra del Fuego el año pasado, Maicar vendía a Tierra del Fuego, le hacían los pedidos vía correo electrónico, Maicar mandaba, pero no pagaba el impuesto en Tierra del Fuego. Entonces, la comisión arbitral volvió a desempolvar esta vieja resolución, creo que era el 82 del 2005-2006, en el cual decía que la existencia de soportes electrónicos como es correo electrónico, una página web, habilita jurisdicciones en todas las provincias, habilita gasto en todas las provincias. Y ojo que la comisión arbitral volvió a decirlo esto en la resolución del caso concreto de la resolución 42 del año pasado. Vuelvo a insistir, la causa es, si quieren googlearlo por internet, lo pueden ver, Maicar contra Tierra del Fuego. Es un fallo interesante. Esto está también en
en la resolución 1/2019, el artículo 20 lo pueden tener, van a ver que también menciona esta cuestión relacionada con las páginas web que habilitan jurisdicción, habilitan gasto, que es lo que decíamos. Yo para habilitar jurisdicción necesito tener un gasto. Bueno, ojo que la tenencia de una página web, prácticamente hoy la mayoría de las empresas, y sobre todo en esta época de pandemia, ha sido prácticamente generalizado que se venda a través de vía web. Esto habilita jurisdicción en todas las provincias, entonces hay que tener un poco de cuidado al respecto, ¿no? Criterios de atribución de ingresos. Y acá tenemos que separar muy claramente en los criterios, en lo que tiene que ver con bienes a lo que tiene que ver con servicios. Bienes, vamos a ver más adelante, porque esta resolución 1/2019 aclara muy específicamente cómo tiene que atribuirse en el caso de bienes, pero esencialmente, digamos, la evolución del criterio ha sido el tema de la jurisdicción del destino de los bienes. Por ejemplo, como decía en un caso de Loma Negra contra Provincia de Misiones, o Sifón contra Misiones, o Comercial FEMA contra Misiones, distintos fallos de la comisión arbitral. Decía en el fallo de Loma Negra que Loma Negra sabía dónde vendía, a quién vendía, a qué jurisdicción vendía, que la provincia que estaba destinado el cemento era la provincia de Misiones, entonces Loma Negra no puede decir que no sabía dónde iba, porque previamente se había contactado con su comprador, porque previamente el comprador inclusive le transfería el dinero porque Loma Negra no le subía el cemento arriba del camión si primero no le pagaba el dinero, porque es así en algunos casos cuando hay poder por parte de los proveedores dicen, me pagás primero y después te subo el bien al camión. Esto pasa con los combustibles, pasa con muchos productos, pero esencialmente, digamos, el caso interesante que nos atrae es el tema de Loma Negra. El otro tema tiene que ver con servicios, y hay muchos fallos. Creo que el fallo más significativo tiene que ver con el lugar de prestación efectiva de servicio, y el fallo ha sido Hotel Internacional Iguazú, cuando existía el Hotel Internacional Iguazú. Hoy en cadena, digamos, después pasó a Meliá, y hoy tengo entendido que está en manos de un grupo árabe que lo ha transformado en un hotel de muy alta calidad. Bueno, sucede que muchos años la hotelería en la provincia de Misiones, en los años 90, si ustedes se acordarán, ustedes son chicos, ¿no? En los años 90, en realidad hubo un gran problema en la provincia de Misiones que tuvo que ver, que digamos, parecido a lo que está pasando hoy en realidad. Iguazú no iba nadie. ¿Por qué? Porque, digamos, el turismo interno era muy poco, y el grueso del turismo en realidad era brasilero. Y como no era conveniente el tipo de cambio, nadie compraba en Iguazú, y prácticamente se había declarado tipo esa ciudad de fantasma, que uno iba a Iguazú y no había nadie en las calles, todos los negocios cerrados. Era bastante triste ver cómo había quedado. Entonces el gobierno provincial en su momento le había establecido un régimen muy especial a Iguazú, en el cual esencialmente todo lo que tenga que ver con hotelería y o sea, siguió los criterios económicos, que si uno quiere reactivar la actividad económica, ¿qué hay que hacer? Bajar los impuestos. ¿Para qué? Para que le sea más conveniente al empresario en competir eventualmente en la colocación de los servicios que tienen. Lo que hizo la provincia de Misiones es dejó a tasa cero toda la hotelería, todo lo que es hotelería y toda la prestación de servicios, todo el receptivo, digamos, el avistaje que tenga que ver con cataratas y todos los servicios receptivos de cataratas, incluyendo los bares, restaurantes y demás, estaban todos a tasa cero. Entonces, obviamente, Hotel Internacional Iguazú, ¿qué hizo? 100% de la atribución de la base imponible la puso a Iguazú. Pero resulta que los pasajeros no eran de Misiones, los pasajeros eran un 90 y pico %, eran todos de Buenos Aires.
¿Por qué? Porque los servicios, tenía una oficina en Buenos Aires y contrataban en Buenos Aires, pero venían a prestarse servicios turísticos en Iguazú. ¿Qué es lo que dijo la comisión arbitral? Que hay que atribuirse, en el caso de servicios, hay que atribuirse la base imponible al lugar de prestación efectiva del servicio. Entonces, este es el criterio para atribución de base imponible de servicios. Lugar de prestación efectiva de servicio. Hay otros casos más, como complejidad médica, que tiene que ver con los servicios de medicina prestados a través de obras sociales y demás, que también se ratificó este criterio. Y lo que importa no es de dónde se me está pagando, sino dónde se presta el servicio, dónde estaba el sanatorio que prestaba el servicio específicamente en ese caso de complejidad médica. Pero vuelvo a insistir, acá lo importante es, servicios es muy fácil atribuir ingresos, lugar de prestación efectiva de servicios. Perdón que me hidrate la garganta, pero digamos, por ahí necesito hidratar un poco. Bien, ventas de bienes. La resolución 14 del 2017, que está receptada en el artículo 21 de la resolución 2019, y esto es fundamental, de vuelta, no está en el convenio multilateral todo lo que dice acá, sino que está en esta resolución general 14 y receptada en el artículo 21 de la resolución 1-2019. Dice que la atribución en caso de venta de bienes, y hablamos de venta de bienes muebles, caso de venta de bienes, se va a atribuir a la jurisdicción del adquirente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el destino final. Y hay muchos fallos. Esto en realidad empezó en el año 1994 con una causa de Siderca, que fabricaba caños sin costura en la provincia de Buenos Aires, y resulta que tenía las oficinas y el domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Pero entonces la ciudad de Buenos Aires, digamos, y se le atribuía a Ciudad de Buenos Aires, y vino provincia y dijo, no, la entrega de los bienes se hace en provincia, no en la ciudad. Y a partir de ahí se empezó a discutir, imagínense, en 1994, llevamos cerca de 26 años, una cosa así, discutiendo dónde atribuir los ingresos provenientes de la venta de bienes. Si ustedes, los que conocen un poquito, digamos, de la actualidad tributaria estos días, tanto en los consejos profesionales como en el REPAR y en otras instituciones, hay charlas de convenio multilateral discutiendo esto, discutiendo exactamente esto, dónde atribuir las ventas provenientes de ventas de bienes. ¿Por qué? Producto del fallo que recién mencionaba, que es la resolución 42 de Maycar contra Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque si bien los bienes se iban a Tierra del Fuego, ¿qué decía Maycar? Bueno, el flete está a cargo del comprador, yo no tengo gasto en Tierra del Fuego. Y Tierra del Fuego dijo, no, hay que mirar el destino, como es la comisión arbitral, hay que mirar el destino de las mercaderías. ¿Cuál es el destino? Y el gasto está dado por la página web, está dado por el correo electrónico. Entonces, el gasto está habilitado, no discutamos más porque el gasto está habilitado. Y el destino de la mercadería es lo que me da la pauta, sí o sí, eventualmente, que o sea, el vendedor, Maycar, sabía dónde estaba destinado los bienes. Dice esta resolución también, la 14, dice, si no es posible establecer digamos, a veces uno sabe cuál es el destino, otras veces es muy difícil. Y en realidad hay muchos casos así discutidos, porque, por ejemplo, han habido casos que se compraban, por ejemplo, conejos en Córdoba, y los conejos se entregaban en la jurisdicción de Córdoba, pero resulta que el destino era la provincia de San Luis. Entonces, también se discute cuál es el destino,
y mirar a ver dónde tengo, pues yo puedo entrar, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen centros de recepción, por ejemplo, la Carrefour, Walmart, Diarco, Jaguar, los grandes distribuidores del país tienen centros de recepción, pero cuando se le entrega a ellos, digamos, por ejemplo, o el supermercado es La Anónima o el Hiper Libertad, que está en Córdoba, que tiene un centro de compras en Córdoba, compran todo en Córdoba y de ahí distribuyen al resto del país. Entonces, nosotros vamos al Hiper Libertad acá de Posadas y vemos los estantes paquetes de yerba mate. ¿Y a quién le compraron? Y van a decir, no, tienen que preguntarle en Córdoba. Resulta que el centro de compras del Hiper Libertad está en Córdoba. La yerba se va a Córdoba y de Córdoba viene acá. Por eso en Libertad hay productos que están más caros que en otros lugares porque tiene este problema de un centro de compras centralizado. ¿Está? Entonces, cuando hay este tema de centros de compra centralizados, viene este problema que yo no sé cuál es el destino final del producto. Y ahí entran estas presunciones que establece esta resolución. Bueno, se tendrá en cuenta el domicilio de donde venga la orden de compra, el domicilio principal del comprador, el domicilio del depósito donde se entregan las mercaderías, o de última, la sede administrativa del comprador. No obstante, vuelvo a decir que quien vende sabe cuál es el destino de sus productos. Y por eso acá de vuelta, siempre entendamos lo siguiente. Nosotros en derecho tributario tenemos que aplicar el principio de realidad económica. Y ese principio de realidad económica implica también la inversión de la carga probatoria. Se invierte la carga de la prueba para que la prueba esté a cargo de la empresa y no de la dirección de rentas que le viene a fiscalizar. La dirección de rentas no puede, cuando viene a fiscalizar, fiscaliza varios años para atrás. ¿Y cómo va a determinar varios años para atrás? El único que puede determinar qué pasó es el contribuyente, es el único que sabe qué sucedió con la verdadera generación de derecho imponible y del principio de realidad económica. ¿Está? Vuelvo a decir, ojo que esto se discute mucho y esta es una discusión no cerrada. Y esta es una de las razones por la que es tan difícil el convenio. Porque no sabemos dónde, a qué jurisdicción tenemos que atribuir los ingresos. Si es bienes, si es servicio, que dónde entregué, que dónde fue, que si el remito, que el flete, quién pagó el flete, quién está a cargo del flete. Porque resulta que si tengo gasto que me habilita jurisdicción, si el flete está a cargo del comprador, entonces yo no tengo gasto. Y si tengo gasto del flete, resulta que, vamos a ver más adelante, el gasto del flete ya me habilita jurisdicción. Entonces todo esto, toda esta discusión hace que el convenio sea tan complejo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el convenio, al ser tan escueto, porque es muy escueto, es de una época, digamos, en los que la tecnología que hay hoy para hacer los negocios era muy diferente, y tiene que tener parches sobre parches sobre parches, y siempre las jurisdicciones se pelean, porque es el problema, las jurisdicciones, y no se pelean contra ellas en realidad, las jurisdicciones lo que hacen la dirección de rentas es la más fácil. Vienen y le inspeccionan al contribuyente y le dice, arreglate, mirá, si vos no estás de acuerdo con mi determinación, andá a la comisión arbitral y discutilo vos. Pero vos me estás debiendo tantos pesos. Y lo que pretenden las direcciones de rentas es recaudar. Entonces, y para recaudar tienen que tener la mayor base imponible para la jurisdicción. Aclaremos que claramente la mayor recaudación de ingresos brutos está en los contribuyentes de convenio y no en el kiosquito que está como contribuyente directo. Es decir, vayamos a un hiper y que están sí o sí, digamos, en convenio multilateral. Esos son los que les dan la recaudación en la provincia, a cada una de las provincias. Entonces, difícilmente sea significativo los kioscos para las provincias, ¿no? Bien, se dan cuenta que hay muchos temas que son bastante complejos y difíciles de solucionar. Vamos a algunas aclaraciones con respecto al cómputo de los ingresos. Cuando hablamos de
cómo construir el coeficiente, decimos, en los ingresos van a ser netos de descuentos, quitas y bonificaciones. Tenemos que eliminar de los ingresos los ingresos provenientes de actividades por regímenes especiales. ¿Por qué? Porque solamente se toman los ingresos por regímenes generales, no por regímenes especiales. ¿Tá? Entonces tenemos que eliminar de los ingresos provenientes de actividades especiales. Tenemos que eliminar los conceptos excluidos del objeto del impuesto. ¿Tá? Porque tenemos que tomar, digamos, lo que está dentro del objeto del impuesto, no lo que está fuera del objeto del impuesto. Vimos en la clase anterior que cada código fiscal tiene determinados hechos imponibles que son considerados que están fuera del objeto del impuesto. Tenemos que eliminar los ingresos por exportaciones. ¿Por qué? Porque, digamos, por muchos años, desde 1994 hasta el 2016, 2015, 2016, el 2016, a partir del 2016 pasa a estar de vuelta fuera de imposición por parte de Misiones. La única jurisdicción que desde el 94 hasta el 2015 grabó las exportaciones fue Misiones, violando un montón de normas que tiene que ver con tratados internacionales suscritos por Argentina y demás. Pero bueno, alguna vez recapacitaron y sacaron las exportaciones del ámbito de gravabilidad. Pero además, específicamente la Comisión Arbitral dice que deben sacarse las exportaciones de los ingresos a los efectos de determinar los coeficientes. Y se deben tomar los ingresos brutos locales. Por lo tanto, no se deben tener en cuenta las bases imponibles especiales que establecen los códigos fiscales locales. Esto también es algo importante, pues se acuerdan, una de las clases anteriores hablábamos la cantidad de regímenes especiales que nosotros tenemos de bases imponibles especiales. Entonces, tomamos los ingresos totales. Bien, con esto ustedes se darán cuenta que prácticamente, puedo decir, tantas cosas sacamos de los ingresos, y sí, se sacan muchas cosas. Vamos a seguir sacando más, inclusive. El artículo 1 de la resolución 2019, que en realidad receta algo que está en la resolución de 2017, hace ciertas aclaraciones que están muy bien, porque, digamos, el artículo 1 ya empieza con esto. No se deben computar como ingresos los ingresos por regímenes especiales, por ventas de bienes de uso. Y acá de vuelta es un conflicto con la provincia de Misiones, porque la única provincia que graba de vuelta las ventas de bienes de uso es Misiones. Las otras provincias no están grabadas las ventas de bienes de uso. Pero bueno, a los efectos de la construcción del coeficiente, las ventas de bienes de uso no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta el recupero de gasto con ciertos condicionantes que establece esta resolución 3 del 2017. ¿Qué dice? Que bueno, no se tienen en cuenta los recuperos de gastos, pero con ciertos condicionantes. Que los gastos sean realizados por cuenta y orden de terceros, que el contribuyente no desarrolle la actividad por la cual percibe el reintegro de gastos, que los gastos se encuentren correctamente individualizados, o sea, bien registrados e individualizados, que no sea una cuestión genérica, y que el circuito administrativo, documental y contable permita demostrar el cumplimiento de todos estos requisitos que estuvimos diciendo anteriormente. Esto está en la resolución 3/2017, vuelvo a insistir, y que lo receta el artículo 1 de la resolución 2019. También dice este artículo, no se van a tener en cuenta los ingresos por subsidios. Y acá en esto vamos a discutir con la provincia de Misiones. ¿Por qué vamos a discutir con la provincia de Misiones? Porque, por ejemplo, cuando las Misiones paga determinados subsidios, para el caso del transporte urbano y suburbano, paga subsidios y en realidad dice que estos subsidios no son subsidios, que subsidia
al pasajero, no a la empresa. Entonces, para la empresa pasa a ser un complemento de precio, según interpretación de la Dirección de Rentas Provincial. Y por lo tanto, la Dirección de Rentas Provincial le cobra el impuesto a los ingresos brutos sobre los subsidios que paga. En realidad, digamos, para convenio, esto, todo esto que tenga que ver con la parte de transporte, lo eliminamos por otra cuestión, que en realidad el transporte está comprendido dentro de un régimen general, perdón, dentro de un régimen especial, que es el artículo 9. Y cuando veamos ese régimen especial, todos los ingresos provenientes de los regímenes especiales vamos a eliminar. Entonces, esta cuestión de subsidios no la vamos a tener en cuenta para la construcción del coeficiente. Dice que tampoco se tendrá en cuenta el recupero de incobrables y tampoco el recupero de impuestos. ¿Tá? Vuelvo a insistir y fíjense qué importante que es que nosotros les permitamos que ustedes tengan esta resolución 1/2019 en el momento del examen. Si no, mamma mía, todo lo que hay que, digamos, estudiar de memoria. Y no hace falta estudiar de memoria, porque en impuestos lo que hay que saber es saber liquidar, no ser memorista, sino saber el encuadramiento y saber dónde hay que ir a buscar al momento que uno tiene una duda, porque uno siempre duda, y el que no duda en impuestos, no sé, es raro, pero digamos, cualquiera que esté liquidando impuestos, siempre algo de duda aparece, ¿no? Antes de abordar gastos, una cuestión. ¿Y entonces qué me queda? ¿Qué me quedó? ¿Qué ingresos entonces voy a tener? Bueno, van a ser, porque digamos, sacamos tantas cosas que no sé con qué me quedo. La contestación es muy sencilla. Me voy a quedar con los ingresos grabados provenientes de regímenes especiales. Y fíjese que voy a tener los ingresos grabados y los ingresos exentos, porque los ingresos exentos no me excluye de la construcción del coeficiente. ¿Ya? En la construcción del coeficiente me voy a quedar con ingresos grabados y con ingresos exentos, a los efectos de la construcción del coeficiente. Y voy a dejar fuera del coeficiente todos estos otros ingresos que estuvimos mencionando. ¿Tá? Ojo que esto que acabo de decir es muy importante, porque a veces después de tantas cosas estoy sacando, no sé con qué tengo que tomar. Vuelvo a insistir, ingresos grabados por actividad de régimen general y ingresos exentos, con todas estas exclusiones que estuvimos viendo. Bien. Vamos a criterios respecto a los gastos. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta los efectos de atribuir gastos a las distintas jurisdicciones? Primero, que si el gasto es necesario para el desarrollo de las actividades o no, la necesidad del gasto. Segundo, la localización efectiva, porque no importa dónde yo lo pague. Por ejemplo, si yo tengo empleados, yo tengo actividades en Misiones, Corrientes y Chaco. Misiones, Corrientes y Chaco. Tengo empleados en Misiones, Corrientes y Chaco, pero tengo la administración acá. Entonces llega fin de mes, tengo que pagar los sueldos, el sector administrativo que liquida el sueldo, los liquida y los transfiere a las cuentas, a las cajas de ahorro de cada uno de los empleados. Entonces hace la transferencia electrónica en la sede central, acá en Misiones, ¿no? Y entonces el empleado que está en Chaco recibe en su caja de ahorro el pago de sus saberes. Ahora, cuando nosotros tenemos que asignar el gasto, no interesa dónde yo lo estoy pagando, sino que interesa dónde está ese empleado al que yo le estoy asignando el gasto. Si ese empleado está prestando servicios en Chaco, ese gasto lo tendré que atribuir a Chaco por más que el pago se haga directamente desde Misiones. Por eso dice que lo importante es la localización efectiva de donde es soportado el gasto y no eventualmente donde el mismo se paga. Otra cosa importante también con el tema del gasto es, a ver, y si yo tengo gastos, por ejemplo, tengo un empleado que se dedica a vender, pero este vendedor
yo lo mando y vende en Corrientes, en Chaco, en Formosa, y él distribuye su trabajo entre las 3 provincias. ¿Cómo distribuyo ese gasto entre las distintas provincias? Bueno, yo les aclaro que no hay un criterio definido por la comisión arbitral. Tampoco hay normas que establezcan en cómo hacerlo, no hay normas que establezcan cómo hacerlo, sino que acá lo que importa son los criterios que aplica la empresa a los efectos de atribuir el gasto a donde es efectivamente soportado. Es decir, el convenio le permite al contribuyente que tenga esta libertad de, si el contribuyente sabe dónde está localizado el gasto, bueno, que arme el coeficiente en función a esa localización efectiva del mismo. ¿Qué pasa si un contribuyente no tiene ingresos y solamente tiene gastos? Y hay 2 casos muy importantes que lo resolvió la comisión arbitral, que es el caso de Red Megatone y el otro es el caso de la Hiperlibertad, Sociedad Anónima. Red Megatone es una red de compras situada en la zona de Pilar, provincia de Buenos Aires, y en esa zona, digamos, Megatone lo que tenía era un centro de acopio, compraba, y en realidad era una red de compra, la red Megatone era una red de compra que después estaban adheridas distintas empresas de cada una de las provincias que comprendían esa red Megatone. Entonces, Megatone decía, bueno, pero yo no tengo ingresos, ¿cómo yo voy a pagar ingresos brutos si no tengo ingresos? Pero sí tenía el recupero del gasto, los gastos que tenía. Pero entonces, ¿cómo armo el coeficiente si yo no tengo ingresos? Y la resolución arbitral estableció que por más que no tenga ingresos, sí tiene gastos, y si tiene gastos puede armar coeficiente. En función a los gastos. Entonces, ¿puedo tener coeficiente solamente con gastos? Sí. El hiperlibertad en realidad era otra situación. El hiperlibertad, hoy se acuerda que yo comenté que tiene su base en Córdoba y tiene su centro de compra en Córdoba, centro de compra y distribución y administración. Pero entonces trae, como todas las grandes empresas, traían contenedores de China, de la India, de distintos países, traían contenedores que entraban por el puerto de Buenos Aires, entraban por el puerto de Buenos Aires y, digamos, se descargaban y de ahí se iban a Córdoba. La ciudad de Buenos Aires dijo, yo quiero una parte de la base imponible. El Libertad dice, bueno, pues yo no tengo ningún local en Buenos Aires, ¿cómo le voy a pagar impuestos a ustedes si no tengo local? ¿Qué interpretó la comisión arbitral? Dice, hay gastos en Buenos Aires. ¿Qué gastos hay? Los gastos de flete, porque se baja el contenedor, está la marítima, está el contenedor, está el camión, está está el despachante de aduana, están los honorarios de los intervinientes en el despacho de aduana. Hay una serie de gastos para poner en condiciones de esos bienes que se trajeron del exterior y llevarlos hasta la provincia de Córdoba. Y es más, el artículo 4 establece en el caso de transporte que el transporte se divide en partes iguales, ya vamos a ver más adelante, se divide en partes iguales como gastos entre las jurisdicciones intervenidas. Entonces, la mitad a Buenos Aires, la mitad a Córdoba, sí tiene gastos, perfecto, tuvo que asignar base imponible a la ciudad de Buenos Aires por los gastos que realizaba en puerto. El convenio multilateral establece una separación entre lo que es gastos computables y no computables. Y, digamos, hay una separación que tiene que ver ¿con qué? Con que los gastos computables tratan de medir actividad y los gastos no computables que establece el convenio multilateral son aquellos que son realizados en forma centralizada. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, son gastos que siempre se hacen en administración. Pago de impuestos, por ejemplo, el impuesto se paga en la administración central. La contratación de servicios financieros, cuando uno toma un préstamo, el préstamo se lo toma en la sede central normalmente. Entonces, son criterios que tienen que ver con que los gastos computables son los que miden mejor la actividad y los no computables son aquellos más bien centralizados. Esa es la razón, pero no obstante, el
El convenio establece, en el artículo 13, que ya vamos a ver cuáles son los gastos. No obstante, eh, no tenemos que computar los gastos, porque gastos que por más que sean computables, si tenemos gastos que están vinculados con hechos imponibles o ingresos que están excluidos del objeto, esos gastos deben ser eliminados. Deben ser eliminados todos los gastos relacionados con regímenes especiales y deben ser eliminados todos los gastos relacionados con exportaciones. Todos los gastos relacionados con exportaciones. Resolución 1/2019, por favor, artículos 8, 9, 10 y 11, que esto es producto de los fallos de SAF y de Pirelli. Pirelli fue un caso contra la provincia de Misiones y que la comisión arbitral dijo, tomó, digamos, creo que el que mejor sentó criterio es este fallo, en el cual, digamos, dice que justamente todos los ingresos y gastos vinculados con las exportaciones no deben ser tenidos en cuenta a los efectos de la determinación de los coeficientes unificados. Ahora vamos a lo que dice el convenio, en el artículo 3. ¿Cuáles son los gastos computables que tenemos que tener en cuenta para la construcción del coeficiente? Tengo que tener los sueldos y jornales, tengo que tener en cuenta los combustibles. Digamos, no se enojen, pero es exactamente lo que dice el convenio. Combustibles y fuerza motriz. A ver, entendamos que fuerza motriz en la época que no existían las redes energéticas que tenemos hoy, sino que cada empresa tenía su propia planta de generación. Bueno, hoy en realidad, digamos, hay empresas en Misiones ya hay 2 empresas generadoras de fuerza biomasa, y acá en el límite de Misiones y Corrientes, una empresa dedicada a la madera también ya ha inaugurado una planta generadora de biomasa, con lo cual, digamos, esto también cambia un poco el esquema, digamos, de lo que debe considerarse. Todos los gastos relacionados con repuestos y reparaciones, los alquileres, las primas de seguro y todo gasto relacionado con compra, administración, producción y comercialización. Después vamos a volver sobre este punto cuando veamos otra cuestión más. Todo gasto relacionado con compras, administración, producción o comercialización, etc. También las amortizaciones deducibles en impuesto a las ganancias. Y acá sí hay una pequeña aclaración respecto a los estados contables ajustados por inflación, porque las amortizaciones que están en los estados contables ajustados por inflación muy probablemente van a diferir de las amortizaciones deducibles en el impuesto a las ganancias. Entonces, las amortizaciones que tenemos que tener en cuenta, los efectos de la construcción del coeficiente, son las amortizaciones deducibles en el impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son los gastos no computables? El costo de la materia prima y el costo de las mercaderías adquiridas para su venta. ¿Se acuerdan lo que recién acabamos de mirar atrás? Que decía todos los gastos de compra o de producción. Entonces, este es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en la construcción del coeficiente. Porque la compra en materia prima o la compra de mercadería para su venta, por contabilidad de costos y por el criterio de contabilidad, los gastos se imputan a las compras, digamos, por ejemplo, fletes y demás gastos, se imputan al valor de las compras, normalmente. Bueno, para convenio el criterio es diferente. Para convenio, los gastos relacionados con las compras son gastos computables, gastos relacionados con las compras. Los gastos de fabricación también. Con lo cual, lo único que no me permite es el costo de la materia prima, pero todos los gastos de industrialización están siendo computables para la construcción del coeficiente. Son computables, ¿está?
Costo de las obras y servicios contratados para su comercialización. Esto es el caso eventualmente cuando son intermediarios. Se hace un evento y contrato como es un salón de eventos o contrato un hotel y después lo vendo. Son costos de obras o servicios contratados para su comercialización. Gasto de propaganda y publicidad, impuestos nacionales, provinciales o municipales. Y acá hay una aclaración importante que fue producto también de discusiones en la Comisión Arbitral que tiene que ver con las cargas sociales, o que tiene que ver con, más que cargas sociales, con las contribuciones patronales sobre la nómina salarial o el régimen de seguridad social, como quieran llamarle. Pero, digamos, son las cargas que tienen las empresas producto de las contribuciones patronales. Si fueran contribuciones, y esto es lo que se ha discutido en su momento, las contribuciones en principio es una de las especies que tiene que ver con los tributos, impuestos, tasas y contribuciones. Bueno, hace unos años atrás, a instancia de una discusión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión Arbitral dijo en un tiempo, bueno, sí, tiene razón, las contribuciones patronales tienen que estar como gasto no computable y las contribuciones patronales no son computables como gasto. Hubieron muchos problemas porque tuvimos 30 años liquidando, imagínense el lío a nivel nacional que se armaría con las determinaciones, fue un caos esa resolución que sacó. Entonces la Comisión Arbitral se desdijo y volvió a decir, bueno, no, las contribuciones patronales son gastos computables. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? Contribuciones patronales es gastos computables, no estaría incluido dentro de este ítem. Tampoco los intereses y tampoco los honorarios de sueldos de directores o sociogerentes cuando superen al 1% de la ganancia comercial. Es decir, el 1% sí es computable, lo que exceda al 1% de la ganancia comercial no será computable. Bien, vamos a ciertos temas controvertidos con convenio. En tema gastos, algunos temas controvertidos. ¿Qué pasa con los seguros incobrables? Ustedes saben, una de las deducciones de la base imponible tiene que ver con los incobrables. Entonces, justamente lo que se discutía, ¿qué pasa? Yo tengo recuperos de deudores incobrables y tengo gastos incobrables. Bueno, lo que dice justamente, y por favor ahí hago referencia, artículo 18 de la resolución 1/2019, que es el caso Gillette, que fue el que se discutió si los gastos correspondientes a incobrables eran deducibles o no eran, eran gastos computables o no eran gastos computables. Y lo que interpretó la comisión arbitral es que en el caso de gastos por incobrables no son gastos computables a los efectos de la conformación del coeficiente de gastos. Diferencias de cambio. Y acá hay varios artículos que tienen que ver con los servicios financieros, artículos 22 a 26, pero esencialmente en diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, lo que interpreta la Comisión Arbitral es que no son deducibles como gastos ni deben ser tenidas en cuenta como ingresos en el caso de las diferencias de cambio por revalorización de activos o pasivos en moneda extranjera. Las diferencias de cambios no son computables ni como gasto ni como ingreso, no son tenidas en cuenta para la construcción de los coeficientes. Tampoco los gastos de reorganización son tenidos en cuenta. ¿Se acuerdan? El impuesto a las ganancias tiene dos criterios, el efecto de deducir gastos de reorganización. Bueno, para la construcción de los coeficientes, los gastos de reorganización no son tenidos en cuenta para nada en la construcción del coeficiente. Y gasto de transporte, el artículo 4 específicamente dice, del convenio, dice que, digamos, el final del último párrafo, el tercer párrafo del artículo 4, dice que el gasto de transporte va a ser soportado por partes iguales en las jurisdicciones que los mismos se tienen. Estamos hablando como gasto, no como ingreso. No las empresas de transporte, no.
Estamos hablando como gasto. El artículo 4 dice, los gastos de transporte se deducen por partes iguales entre las jurisdicciones involucradas. Y ahí hay fallos referidos como Scarvalangoni o Nini, y específicamente habla del artículo 16, del artículo de la resolución 119, que dice que los gastos tienen que hacerse uno a uno. ¿Cómo hacemos? Tengo 500 facturas de gasto en la empresa y hago uno a uno. Usted sabe que la resolución dice eso. La comisión arbitral dice eso. Los gastos tienen que dividirse entre partes iguales, entre jurisdicción de origen y jurisdicción de destino. Por ejemplo, de Buenos Aires yo compro mercaderías de Buenos Aires y las vendo en Misiones. Bueno, yo voy a tener ese gasto de transporte asignable a la jurisdicción de Buenos Aires, la mitad del transporte a Buenos Aires, la mitad del transporte a la provincia de Misiones. Y esto me da pie para decirle, por ejemplo, yo tengo una casa de venta de ropa en el centro del shopping. Vendo ropa en el shopping. ¿Cómo debo liquidar? Y solamente vendo una casa de venta de ropa en el shopping. ¿Es contribuyente directo o contribuyente de convenio? Y ahí es una cuestión interesante a discutir porque, por ejemplo, fíjense, acá, ¿dónde compra la ropa? Y en Buenos Aires, en provincia, en Córdoba. No, en Córdoba no se fabrica casi ropa. Las fábricas, el grueso de las fábricas, están en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Son los dos lugares donde están las fábricas y donde las empresas compran. Pero entonces, las empresas que yo tengo, supongamos esta casa de venta de ropa del shopping, tendría que estar en convenio. Ustedes saben que sí, porque sí tiene gastos. Y hoy, ¿se acuerdan que dijimos los casos de, ¿cómo es? Tanto el caso de Red Megatones o Hiper Libertad, que la comisión arbitral dijo, pero si solamente tiene gastos, ¿también puede armar coeficientes solamente con los gastos? En realidad, la gran mayoría de los contribuyentes tendría que liquidar el impuesto en función a convenio multilateral, el grueso de los contribuyentes. Porque gastos, por ejemplo, de transporte, se tienen cuando se compran las materias primas o las mercaderías. Y en ese sentido, digamos, aún los comercios más chicos tienen gastos de transportes por compras realizadas en otras provincias. ¿Se inscriben estos contribuyentes? Y la verdad que pocos. En realidad, la mayoría de los comercios de cercanía, como a veces se llama, los comercios chicos que tienen un local y no son cadenas, la mayoría de los locales liquidan por contribuyente directo. Pero la verdad que si algún día tuvieron una inspección, es probable que le podrían llegar a determinar importes importantes atribuibles a distintas jurisdicciones. Acá esto tiene que ver con el riesgo de inspección. El día que la inspeccionen van a determinar impuestos, mientras no les inspeccionen, no. Pero este es un tema delicado, sin lugar a dudas. Bueno, una vez que yo determino el coeficiente, perdón, hagamos lo siguiente, en realidad, digamos, no sé si, a ver, no, sigamos un cachito más, porque yo pensaba hacer todo régimen general hoy y mañana dejar para regímenes especiales que también son muy específicos en muchas cosas. Vamos a tratar de terminar el régimen general hoy, a pesar de que Nancy Díaz se me está durmiendo por lo que veo ahí, pero espero que, digamos, no se me duerman al final, ya falta poquito, ya vamos a terminar. Bien. Ese es el problema a veces de dejar la cámara activada, ¿no? Uno ve lo que hace la otra parte. Pero bueno, eso en realidad, digamos, no hace falta que dejen activadas las cámaras así, digamos, no vemos la intimidad de cada uno. ¿Qué dice la resolución 10 de 2019? Y ojo para los recursantes, atención recursantes que cambiaron las reglas, ¿eh? Cambiaron las reglas en cuanto a este punto, porque yo voy a armar el coeficiente unificado en función a ingresos y gastos del periodo anterior. ¿Y cuándo lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar para el ejercicio siguiente. No llegué a armar un eje de tiempos para mostrarle. Mañana vamos a volver a
vamos a arrancar con este tema para charlarlo a este punto porque me parece de vuelta importante. Tomo el balance del ejercicio anterior, y eso me da la pauta para armar el coeficiente. Lo tomo en balance. Perfecto. El coeficiente aplicable al año 2020 lo tengo que tomar del balance cerrado en el 2019. La resolución 2000, ya ni siquiera voy a hablar más de lo que regía antes para no confundirlo, sobre todo los que lo ven por primera vez. La resolución 10 del 2019 dice que si ustedes poseen la información del balance del ejercicio anterior, tiene que aplicar a partir de enero del 2020, de enero en adelante. Pero a veces sucede que, por ejemplo, cierran ejercicio en diciembre y a veces el balance lo terminan teniendo recién en abril o en mayo. Entonces no hay forma de que para liquidar enero, febrero y marzo cuenten con los coeficientes producto de la información del ejercicio anterior. Entonces, por eso es que les permiten seguir utilizando en los meses de enero, febrero y marzo el coeficiente del ejercicio anterior. Y en abril van a utilizar el nuevo coeficiente producto del balance ya del 2019. Van a hacer con el coeficiente 2019, pero además van a hacer el ajuste de los meses de enero, febrero y marzo. Bien. Supongamos que yo tenga el coeficiente, no lo tengo para enero, pero en febrero lo tengo el coeficiente. ¿Puedo aplicar en febrero? No. Si no lo tuvieron para enero, tienen que utilizar el mismo coeficiente enero, febrero y marzo, y en abril cambiar. Es decir, los nuevos coeficientes productos del nuevo balance o lo aplican en enero o lo aplican en abril, pero no lo pueden aplicar ni en febrero ni en marzo. Les sugiero, yo he escrito un trabajito de esto en el Repar, está disponible, creo que es interesante y esclarecedor. Pero esto vuelvo a insistir con los recursantes porque antes se aplicaba diferente. Antes era diferente esto. Así que por favor tengan mucho cuidado en cómo se aplica. Este es un elemento nuevo en la determinación y en la resolución, porque ojo, ustedes van a tener resoluciones de casos del año pasado. Tengan en cuenta que la norma cambió respecto a este punto en particular. Y por último, determinada la base imponible, tienen que discriminar cada una. ¿Se acuerdan con el Código Fiscal? Yo les habías dicho, ojo, cada actividad tiene que ser discriminada porque cada actividad tiene su distinta alícuota en cada una de las jurisdicciones. Entonces, eso es importante, que discriminen cada una de las alícuotas de actividades, las bases imponibles de las actividades, porque las alícuotas aplicables son diferentes. Que la sanción es que si ustedes no discriminan las bases imponibles de las actividades, terminan pagando el impuesto por la alícuota mayor. Entonces esto es muy importante, discriminar las bases imponibles en función a las alícuotas. Vamos a un pequeño ejercicio práctico, muy cortito, para ver cómo armamos el coeficiente. Supongamos que tengamos dos provincias. Tenemos dos provincias, Misiones y Corrientes. Ingresos en Misiones 900, Corrientes 2100. Coeficiente de Misiones 0,30, coeficiente de Corrientes 0,70. ¿Por qué puse cuatro dígitos acá? Porque además hay una resolución de Comisión Arbitral que dice que los coeficientes se hacen con 4 dígitos. Ni con 2, ni con 3, ni con 5, con 4 dígitos. Los coeficientes se arman con 4 dígitos. Vamos a los gastos. Supongamos que en Misiones tuviera 1.800 y en Corrientes 600. Coeficiente de ingreso de gastos 0,75 y de Misiones 0,25. ¿Cómo saco este porcentaje? Regla de 3 simple. Esto es aplicación de regla de 3 simple. Es muy sencillo. 900 sobre 3.000 me da porcentaje, regla de 3 simple. Bien.
determinados los coeficientes de ingresos y los coeficientes de gastos, voy a llamar el coeficiente unificado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pondero. Bueno, el 50% de la base imponible se atribuye en función a los ingresos, a este coeficiente de ingresos. 50% funciona a ingresos y el otro 50% funciona a los gastos. Entonces, Misiones, el 50% de 0,30 más el 0,50 del 0,75 me da el coeficiente unificado. Hacemos lo mismo con Corrientes y logramos el coeficiente unificado de Corrientes. Y algo muy importante, la sumatoria de los coeficientes unificados de las jurisdicciones siempre me tiene que dar 1, porque la base imponible es 1. Porque si no le da 1 está mal, algo hicieron mal, porque no pueden distribuir ni más ni menos de la base imponible. Tienen que distribuir la base imponible. Por eso, la sumatoria de los coeficientes de jurisdicciones tienen que ser, la sumatoria tiene que ser igual a 1. La liquidación, ¿cómo es? Supongamos que las ventas del mes de mayo, vendí en Misiones 22.800, en Corrientes 17.200, total de ventas 30.000. Entonces, ¿cómo liquido? Los 30.000 de ventas que tengo acá, el total de las ventas, por coeficiente unificado, me da la base imponible de Misiones, a lo cual le aplico la alícuota y determino el impuesto de Misiones. Corrientes hago lo mismo, sumatoria total de ventas por el coeficiente unificado, me da la base imponible de Corrientes, por la alícuota me va a dar el impuesto del periodo. Bien, gente, son 10 menos 21:42. Con esto más o menos cerraríamos el régimen general. Mañana vamos a retomar un cachito esta última parte porque es importante remarcar este tema de los coeficientes y vamos a tratar de cerrar esta cuestión. Mañana vamos a ver todo lo que tenga que ver con este convenio, la parte de regímenes especiales. Así que voy a insistir, con esto dejamos acá y seguimos mañana. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias.